Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este podcast / vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados, ni el autor ni ninguno de sus invitados. Si alguien está interesado en la compra o venta de un activo, de una acción, de un fondo, de una criptomoneda, etcétera, o de cualquier activo que se comente en el podcast, debe realizar su propio análisis y basar sus inversiones en sus propias conclusiones. Las canciones que nos dan ritmo para empezar y para acabar este podcast son obra de Corbin Kites en la entrada con Instant Crush, y al finalizar tenemos la obra de Spence que se llama Elevators Need Rock 2. Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Hoy voy a explicar la evolución del fondo Esfera 1 Caldi en su primer semestre de existencia, cómo ha evolucionado y los principales acontecimientos o movimientos en sus principales posiciones que explican la evolución del mismo. En primer lugar, veremos cuál ha sido el comportamiento del fondo. Luego explicaré el estado actual de los mercados financieros. A continuación, pues veréis qué posiciones tiene el fondo. Luego veremos qué nuevas posiciones han entrado en cartera, que bueno, han sido bastantes porque evidentemente el fondo está empezando y ha entrado capital poco a poco. Y por último, ya para los más aficionados a la inversión, pues veremos qué ventas hemos hecho y analizaremos algunas de las posiciones en cartera que creo que merecen un comentario. Veamos cuál ha sido el rendimiento del fondo. En concreto, ha tenido una rentabilidad del 9,66%. El fondo empezó a operar en abril, pero es verdad que hasta principios de julio prácticamente no hubo algo de capital en el fondo con el que invertir, porque bueno, pues por el tema de la pandemia, por el tema que hubo un cambio de gestora, que pasamos de Esfera a Bank, y también porque costó un poco meter el capital inicial también por ciertos problemas, pues no fue hasta julio que tuvimos un capital con el cual ya pudimos empezar a trabajar algo la inversión. Y fue en verano y otoño que teníamos ya algo de capital, pero justo cuando entraba dinero e invertíamos, pues una vez invertido coincidía con bajadas del mercado y también por eso se ve bastante errático y nos ha castigado. No fue hasta a partir de noviembre cuando ya contábamos con un capital similar al que contamos hoy en día, y vemos también ahí que a partir de ahí la evolución ya es un poco más estable. También es verdad que tanto noviembre como diciembre han sido meses alcistas y por lo tanto pues también ha ayudado en la evolución alcista del fondo. Si comparamos a partir de julio, que es cuando ya tenemos algo de capital, ya vemos que las diferencias con el IBEX y el MSCI World pues se reducen, ¿no? Teniendo nosotros, ya lo he comentado, una rentabilidad cercana al 10%, y el IBEX y el MSCI pues más o menos pues un 12,5%. Y como no me voy a despedir sin una pequeña victoria, pues si vemos el último mes de diciembre, pues hemos estado por encima del IBEX, del MSCI Europe y el MSCI World. Y vamos a ver cuál es el escenario actual de los mercados financieros, para buscar un poco, pues ver dónde estamos. Bueno, pues los mercados financieros están en un momento en el que los bancos centrales están inyectando mucho dinero en el sistema monetario, ¿no? Pues el Banco Central Europeo, Estados Unidos y otros países están inyectando un montón de dinero. Eso muchos creen que va a provocar inflación, y eso muchas veces se ve reflejado en las valoraciones de las empresas que tienden a subir. No solo eso, hemos visto que unas recuperaciones excepcionalmente rápidas para el grave problema a nivel global que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, algunos sectores, aquí pues he puesto el ejemplo del MSCI World Technology, que incluye a las empresas pues más representativas del mundo tecnológico, y vemos que ha tenido una recuperación de un 100% desde mínimos de marzo.
Y luego también estamos viendo muchas empresas, e incluso algunos activos, como podría ser el Bitcoin, con unas valoraciones que no sabemos si están justificadas o no, ¿no? Aquí he puesto Shopify, pero podría haber puesto Tesla. Vemos que Shopify pues tiene un PER de 680, de 680 y el problema es que no sabemos si es una valoración adecuada porque Shopify en verdad tiene un mercado gigante al que proveer y puede crecer mucho o no, o estamos en una burbuja. Bueno, este es el mercado, por eso hay que tener una estrategia, intentar saber dónde estamos y actuar en consecuencia a ello, ¿no? Hay que saber trabajar la incertidumbre y cómo actuar ante la incertidumbre, que este mercado puede que sea muy engañoso porque puede estar diciéndonos que esto es una burbuja y que va a explotar dentro de poco o nos puede estar diciendo que en verdad estamos en el inicio de una gran era para la humanidad y hay que invertir ahora porque vamos a crecer mucho. Pues sinceramente no se sabe, entonces pues habrá que navegar en medio de esa incertidumbre. Es que puede pasar de todo. ¿Por qué? Pues los bancos centrales, por ejemplo, van a inyectar más dinero, ¿no? Y ya Europa ha hecho, por ejemplo, y Estados Unidos, pues planes para incentivar la economía, para darle muchos estímulos. Esto puede ser muy buena para la actividad, puede ser muy bueno para que se recupere el empleo. Pero claro, esto no es gratis. Esto va a provocar una deuda que habrá que pagar y seguramente pues acabarán subiendo impuestos que a la larga pues puede reducir la actividad. ¿Qué puede pasar más? Pues podrían explotar varias burbujas si las hubiera, ¿no? Podría el Bitcoin bajar mucho, podría Tesla de repente bajar mucho, las tecnológicas o las de biotecnología, o no. O podría pasar que los bancos pueden seguir incentivando a sus clientes, como están haciendo a día de hoy, para que deshagan sus depósitos e inviertan en fondos. Y esto puede hacer que suba la bolsa. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que el exceso de dinero en los mercados puede que aumente la inflación, pero puede que la tecnología produzca deflación, ¿no? Como ya estamos viendo, que muchos servicios, incluso muchos productos, están bajando de dinero, ¿no? En esta década pasada que los bancos centrales han inyectado mucho dinero a raíz de la crisis financiera y sin embargo, pues muchos productos han bajado de precio por la globalización, por la tecnología, ¿no? Los robots y la automatización estamos en un punto que pueden incorporar cada vez más trabajadores al mercado, trabajadores gratis, los propios robots y autómatas cada vez serán capaces de realizar más y mejor el trabajo. Y esto es como poner trabajadores gratis a trabajar. Y esto puede producir deflación. El teletrabajo también aumenta la eficiencia. Esto hace abaratar los costes. Y muchas fábricas pues ya no operan en Asia porque al final los robots y el software son mano de obra barata. Pues puede haber inflación o no, como ha pasado en esta década que se ha inyectado mucho dinero y sin embargo no ha habido una inflación en todos los productos, sino puede que en algunos, pero otros han bajado de precio. ¿Qué podría pasar? Pues podría pasar que las vacunas, pues resulta que no solucionan el problema como se espera, que empiezan a dar problemas, que hay problemas de distribución y puede que bajen los mercados, ¿no? Que al final no sean tan eficientes como nos han vendido, o no. O puede pasar que haya más vacunas, que al haber tantas, pues bajen los precios y que además sean muy efectivas y para verano pues estemos mucho mejor que ahora. Y en vista de esto, pues las personas pueden empezar a gastar y aplicar el Carpe Diem y que haya una gran alegría, aunque sea a nivel de confianza. Puede pasar que la clase media de India, China y África, que está creciendo, pues invierta en los mercados y haga subir los valores. O sea, al final, el mercado es un sistema complejo de n variables con un comportamiento que es imposible de predecir, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Bueno, entonces me diréis, bueno, es imposible de predecir, ¿para qué estamos invirtiendo, no? ¿De qué sirve un fondo de inversiones? Es todo pura especulación. Bueno, al final, lo que los mercados son un reflejo de la economía real. Y detrás de la economía real hay personas que a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que han querido es mejorar su situación. Y ese esfuerzo en querer mejorar su situación, aunque a veces ha salido mal, a veces fatal y ha acabado en guerras, por lo general
ha hecho que cada vez seamos más ricos. De hecho, pues somos mucho más ricos que casi cualquier generación con la que nos comparemos. Y esto es la premisa por la cual yo creo que es conveniente invertir en los mercados financieros, en empresas, en activos. Hoy en día podemos invertir en todo el mundo y reducir el riesgo de nuestra exposición al sitio donde trabajamos y donde vivimos. Y esa es la razón por la que creo que hay que invertir. Y además creo que estamos en un buen momento para la inversión por el empoderamiento del individuo. O sea, vamos a tener más opciones que nunca para invertir. De hecho, vemos como hay, como he comentado antes, que podría haber pues hasta ciertas burbujas, pero ¿por qué? Porque de repente están saliendo personas que están haciendo cosas increíbles y cada vez hay más. ¿No? Pues un ejemplo sería Elon Musk. Elon Musk, pues era un estudiante que hizo un programa que le salió bien, que vendió y ha revolucionado el mundo del automóvil y ha revolucionado el mundo de los lanzamientos de cohetes espaciales, ¿no? Que se dice pronto lo que estoy diciendo. Pero es que también tenemos a Google. Google eran un par de estudiantes que sus padres eran migrantes ucranianos. El propio Bill Gates ya, aunque sea de otra generación. Vemos como cada vez entidades más pequeñas tienen un poder enorme, ¿no? Para dar la vuelta a la situación. Y creo que van a salir muchas oportunidades de inversión. Y creo que lo que dice Bill Gates, que infravaloramos, al revés, perdón, que sobrevaloramos lo que puede pasar en el corto plazo e infravaloramos lo que puede pasar en 10 años, ¿no? Y esto es una máxima que creo que hay que grabarse a fuego para tener éxito en la inversión. Y al final lo importante es mantener una estrategia adecuada y robusta a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso en Esfera 1 Caldi somos eclécticos, que quiere decir que tomamos un poco de cada estrategia, porque sabemos que una estrategia en concreto no funciona bien para siempre. Y lo que queremos es tener una estrategia robusta y adecuada a lo largo del tiempo y que nos funcione bien en casi todos los escenarios de la bolsa. Bien, vamos a ver las posiciones del fondo, ¿no? Actualmente el fondo tiene unas 58 posiciones y eso va a ser un poco el objetivo. Yo creo que vamos a estar cómodos ahí, rondando las 60 posiciones. A veces serán 45 y a veces serán 75. Depende del mercado. Pero va a ser por ese número de posiciones normalmente con la que estemos cómodos. Voy a pasar rápido comentando las posiciones del fondo porque creo que aquellas que merecen un comentario las explicaré al final del video podcast para el que quiera quedarse un ratito más y además creo que le puede servir en su proceso inversor y explicar pues las experiencias que he tenido. Bien, en cuanto a tecnología, bueno, pues tenemos muchas de las más conocidas, americanas como Google, Microsoft, Amazon o Intel, también las asiáticas, pues Alibaba, JD, Tencent o Xiaomi, y bueno, alguna más pequeña, pues como LPKF alemana o Pax Global. Del aeroespacial, pues también porque vi que había buenos precios y las empresas que creía que estaban en buena posición financiera, creía que era un momento para aprovechar, invertimos en unas cuantas, incluida Airbus, aunque ahora no la tenemos porque la hemos vendido. ¿Qué más? Bueno, luego la mayor parte del fondo, la mayor posición está en salud y biotecnología, donde pues tenemos empresas españolas como Grifols y Farmamar, algunas grandes como Boston Scientific o Roche o AbbVie y muchas de dispositivos médicos que hacen cosas, pues la verdad es que un poco ya del futuro y creo que son muy interesantes y bueno, pues por ello la mayor posición del fondo está en este tipo de empresas. Ya por último comentar una pequeña posición en empresas de medio ambiente, aunque ya es hasta discutible porque tenemos LickTech, que hace tratamiento de aguas, y el EGNOR, pero porque está muy relacionado con la electrificación y con las energías renovables. Y luego ya tengo un último apartado de otro tipo de empresas, porque no las puedo clasificar en ningún sitio, y las compro pues porque veo a buen precio o porque están a buen precio y además reparten un buen dividendo y creo que es sostenible y luego pues también algunas empresas
siguiendo la tesis del cobre, porque creo que el cobre va a tener mucha demanda debido a la automatización, a las renovables, a la electrificación de la economía. Y bueno, vemos que el cobre, de hecho, este año pues ha subido un montón y tenemos empresas como Atalaya Mining, Rio Tinto o Aurubis. Bien, ETFs y fondos que están dentro de nuestro fondo. Bueno, pues tenemos el Biotech, las empresas más representativas de biotecnología del Standard & Poor's de Estados Unidos, y tenemos el Healthcare Technology and Innovation, ¿no? Que pues engloba las empresas más significativas dentro de técnicas innovadoras en el sector de la salud. También tenemos el ARK Genomic Revolution, que vemos, bueno, pues que este año ha pasado de $30 a casi 100, ¿no? Ha multiplicado por 3. Y esto es pues la revolución de la edición genética. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora las acciones, fondos y ETFs incorporados a la cartera en el último trimestre, no en el semestre, en el último trimestre, para ver qué novedades ha habido. Bien, empezamos con fondos y ETFs. Pues hemos invertido en 2 fondos que invierten en empresas asiáticas de salud, y también en el EMQQ, que es Emerging Markets Internet and E-Commerce, ¿no? Pues en las Amazon, Google, Shopify, etcétera, pero de países emergentes. Esto al final, los países emergentes y China en concreto, es un dilema para el inversor, porque por un lado sabemos que el mayor crecimiento económico lo más probable es que se dé en la región de Asia-Pacífico, pero también es verdad que, pues, por ejemplo, en China pues hay un régimen que no sabemos un poco cómo afectará a las empresas de allí. Y además, pues muchas veces tienes que invertir indirectamente, tienes unos derechos, ¿no?, adquiridos, pero no tienes acciones directamente en la empresa. Entonces siempre es un dilema, porque por un lado creo que hay que estar en esa región porque va a experimentar un gran crecimiento, pero por otro lado pues hay un riesgo de que las inversiones no salgan bien, más elevado que el que podría haber en Occidente, ¿no? O puede ser que no, puede ser que al final sea más seguro invertir en empresas de Asia Pacífico que en las de Occidente. Esto al final un poco depende del cristal con que se mira, pero bueno, en todo caso, pues al final aquí nos regimos por unos estándares occidentales y al final el dilema este se resuelve pues asignando un peso en concreto y no haciendo una apuesta muy fuerte, pero sí que hay, yo creo que hay que invertir algo porque es una región donde también se están haciendo cosas fantásticas y lo de siempre, sobrevaloramos lo que puede pasar en el corto plazo e infravaloramos lo que puede pasar en el largo plazo, ¿no? Y además invierte en países no solo de China, pues también de Corea, incluso, bueno, Latinoamérica, en India, etcétera. Y también pues ha invertido en megatendencias, como puede ser el tema de los semiconductores. Yo creo que estamos en el inicio de la era de Internet, aunque llevemos más de 2 décadas. Va a crecer un montón la necesidad de computación, con la inteligencia artificial, con las cámaras, con el coche autónomo. Se va a necesitar mucho semiconductor y por eso apostamos por este índice que engloba las principales empresas fabricantes de semiconductores, de microchips. Y por otro lado, pues tendríamos el medio ambiente. Este es un ETF que no tenemos mucha posición porque es verdad que he analizado las empresas que hay dentro y tampoco es que sea un chollo, ¿no? Muchas están, yo creo que sobrevaloradas. Es un sector que yo creo que en general va a crecer, pero si miras empresas por empresas, pues puede pasar de todo, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, la industria fotovoltaica, que ha crecido una barbaridad desde el año 2010. Sin embargo, estas empresas, excepto algunas, hay otras que no lo han hecho bien, incluso muchas han quebrado. Entonces es un sector que hay que ir con cuidado y bueno, espero que esté con nosotros mucho tiempo, pero también espero mucha volatilidad. ¿Qué más? Bueno, y luego software. Software es un sector en el que me cuesta mucho entrar porque es un universo gigante. Cada una empresa de software no tiene nada que ver con la otra,
creo que sería ineficiente desde el punto de vista de estudiar todas las empresas porque es algo inabarcable y además hay demasiadas variables y la incertidumbre se multiplica, yo creo que por mucho en relación a otros sectores. Y bueno, pues por eso he optado por invertir a través de fondos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Block, que viene un poco de blockchain, el Amplified Transformational Data Sharing, ETF, y ahí tenemos empresas como MicroStrategy, las Smart, como Square o Roku, Nvidia, que es de semiconductores, DocuSign, muy útil para el teletrabajo, y SoftBank, que es un fondo que invierte en empresas tecnológicas. Y luego tenemos pues el ARK Next Generation Internet, donde, por así decirlo, invertimos en las nuevas empresas de éxito de Internet que quieren ser las sucesoras de Google, de Amazon, Salesforce, etcétera. Y bueno, ahí tenemos Teladoc, Palantir, Sea Limited, Splunk, Salesforce, etcétera. Y en cuanto a acciones en concreto, bueno, pues hemos entrado en Roche, por ejemplo, que es una gran farma suiza. ¿Y por qué hemos entrado aquí? Bueno, pues yo el sector de salud lo llevo siguiendo un tiempo y una cosa que no me gustaba es que muchas están creciendo más rápidamente la deuda que las ventas, ¿no? Y bueno, Roche dentro de las grandes farmas yo creo que es de las que mejores fundamentales tiene. No ha experimentado grandes subidas este año, y creo que el catálogo de medicamentos tiene un gran potencial porque tiene varios medicamentos que están ahí en la rampa de salida y que aplican técnicas novedosas y bueno, pues además si nos da un dividendo del 3%, aunque siendo Suiza pues retienen bastante. Luego hemos apostado por una que bueno, cotiza en Países Bajos, que se llama Farming Group, y es una farma muy pequeña, pero bueno, tiene beneficios. ¿Y qué pasa? Que han sacado un tratamiento a base de proteínas, pero lo bueno es que sintetizan las proteínas no sacándolas de la sangre. Y esto es pues una técnica bastante novedosa que tiene gran potencial y bueno, por eso hemos invertido en ella. ¿Qué pasa? Aquí sí que hay que vigilar un poco porque tiene una deuda un poco abultada, por eso habrá que ir vigilándola. Y además tiene un componente de especulación porque uno de sus tratamientos, bueno, pues puede que sea útil para tratar el COVID, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa con esta empresa, pero en todo caso creo que tiene mucho potencial y nos puede dar una gran alegría. De hecho, nos ha llegado a subir casi un 40%, aunque es una empresa pequeña, es volátil, se va a mover ahora un poco al calor de las noticias del COVID y bueno, en este caso estamos hablando de un 20%, no de un 40%, pero bueno. También una española, Faes Pharma, ¿no? ¿Por qué esta empresa? Bueno, esta empresa creo que para ser del sector salud está a un PER 14, que me parecía una valoración pues razonable. Da un dividendo del 5%, tiene muy buenos fundamentales, hay muy poca deuda. Y los últimos años ha crecido en ventas de una manera muy importante y además tiene una red comercial muy importante tanto en el norte de África como en Oriente Medio, donde está creciendo bastante la economía. Y esa red comercial yo creo que puede dar grandes alegrías a la empresa, más siendo una empresa que ya está saneada de por sí, está en el sector correcto y creo que estos son razones suficientes para invertir en esta empresa. Y luego he puesto tres juntas porque al final yo tengo bastantes empresas que hemos hecho un micro ETF de empresas que tratan dolencias cardiovasculares, ¿no? Porque creo que esto, con el envejecimiento de la población, pues se va a necesitar y se han incorporado a cartera a Biomed, CareDx, que es software, y Penumbra, pues que hace catéteres y similares. He cogido aquí varias empresas que ya tenían cartera otras empresas del sector y me he hecho como un micro ETF, ¿no? Porque no hay un ETF en exclusiva de esto y no hay muchas empresas y creo que era buena opción. ¿Qué más? Bueno, tenemos el Egnor, ¿no? ¿Por qué el Egnor? El Egnor pues considero que está a muy buenos precios en comparación con el mercado en general para ser una empresa que está metida en la electrificación. Yo creo que la electrificación va a crecer mucho por energías renovables, por automatización, por todo lo comentado.
y en general es un sector con muy buenas expectativas. Es una empresa que está a un PER 7, la deuda ahí hay que vigilarla un poco y además te da un dividendo de un 3%. Además, pues es una empresa con mucho prestigio, casi todo el mundo habla bien de ella. Bueno, pues la hemos incorporado en cartera. Aurubis es una refinería de cobre. El cobre también creo que va a experimentar un buen crecimiento. Estamos hablando de una empresa PER 11, una valoración razonable, un dividendo del 2%, aunque bueno, en Alemania te retienen bastante, y además una empresa alemana con mucha experiencia en el sector y con unas fábricas en unos sitios que es muy difícil que las vuelvan a poner en el sitio, bueno, por temas medioambientales y tal, y llevan muchos años, también muy experimentadas en el reciclaje. Yo creo que es una buena empresa, bien gestionada y con esto el cobre nos puede traer también grandes alegrías. Y bueno, por último, una pequeña posición en IHAN, ¿no? Esto puede ser que sea una empresa bastante especulativa, pero está en el sector de los drones y también incluso en el transporte de personas con drones. Para ser una empresa que vende drones de tamaño medio y tiene un volumen llamativo de ventas, tiene mucha experiencia en el desarrollo de productos porque lleva muchos años desarrollando drones. Es la empresa que hace estos drones que se iluminan en el cielo y hacen figuras y a lo mejor hacen un ciervo corriendo por el cielo o una bailarina y se van moviendo los drones al nivel de una música y van haciendo figuras, que es muy espectacular. Tenemos muy poca exposición porque esto es, yo creo que para involucrarte en las empresas, para seguir has de estar en ellas y aunque sea con pequeña posición hay que entrar para aprender del sector, para aprender de este tipo de empresas y este conocimiento al final se ve reflejado en la rentabilidad de la cartera, como me ha pasado ya durante varios años que llevo invirtiendo. De todas maneras, pues hay muy poca exposición, es una pena porque ha subido ya casi un 100%, y ojalá hubiera habido más exposición, pero bueno, igual que ha subido un 100%, espero que esta empresa pues tenga gran volatilidad, pueda bajar mucho, incluso hay que ir con cuidado porque es una empresa china. Es una empresa que vende algo con mucho glamour y al final puede haber más marketing que otra cosa, aunque lo que están haciendo la verdad es que llama la atención y no están vendiendo PowerPoints ni infografías, sino que lo que están haciendo es real. Y bueno, yo tengo grandes expectativas a ver qué es lo que pasa. Bien, vamos a ver cuáles son las principales posiciones, las posiciones que más pesan y los principales sectores en los que estamos invertidos, aunque bueno, ya lo he dicho, pero veremos el porcentaje de cada uno. Bien, pues vemos que la mayor posición es la liquidez, tenemos ahora mismo un 15% de liquidez, hemos acabado el año con un 15%, luego le sigue Roche, que es una gran farmacéutica suiza, luego Red Eléctrica, pues una empresa muy defensiva que está dando casi un 6% de dividendo, bueno, un 5%. Intel, también un 3,24, vemos que el mayor peso pues no supera el 3,5, ¿no? En cuanto a acciones, tenemos casi 60 posiciones, bastante diversificado y yo creo que en estos tiempos donde creo que va a haber bastante volatilidad y hay que estar un poco más defensivos que otras veces. Bien, pues porcentaje, tenemos un 43% en salud y biotecnología, un 24% en tecnología. Cuando digo tecnología me refiero a Internet, me refiero a automatización, software, etcétera. Un 6% en el sector aeroespacial, un 4% en medio ambiente y un 8% otros. Una mezcla de varios, vamos. Bueno, a partir de aquí ya voy a comentar empresa por empresa, pero solo aquellas que crea que merecen un comentario dentro de la cartera de Esfera 1 Caldi. A ver, este ha sido un semestre sumamente excepcional. Casi todas las empresas han tenido un comportamiento no bueno, sino extraordinario. Entonces, por eso vamos a comentar las que han subido o bajado debido a alguna noticia o hecho destacado o porque ha habido algún cambio en su modelo de negocio. Ya sabéis que la intención de este video podcast es ayudar a comprender mejor el mundo que nos rodea a través de la visión de lo que está pasando en las empresas. Detrás de las empresas, al final hay personas. Intentamos en Esfera 1 Caldi invertir en empresas excepcionales
que tienen detrás gestores y trabajadores excepcionales. Y creo que el ejercicio de entender estas empresas y sus circunstancias es un ejercicio enriquecedor que nos permite ver el mundo a hombros de gigantes. Y por eso creo que lo que cuenta a partir de ahora os puede ayudar en vuestro proceso inversor, y también avisar que esto ya es un poco ya para los más frikis o los más apasionados de la inversión. Bien, vamos a ver qué ha hecho las empresas más destacadas, ¿no? Y una cosa que quiero comentar es que 3 de las principales posiciones del fondo pues no lo han hecho bien, ¿no? Y es una cosa que me ha llamado un poco la atención. Bien, la primera empresa de la que vamos a hablar, que tiene un peso importante en cartera, casi un 3%, es Farmamar. A ver, Farmamar es una empresa de la que yo ya esperaba mucha volatilidad. Está comprada a una media de 100 euros y bueno, aquí pone 75 euros, aunque justamente hoy, 5 de enero, pues está casi en 80, pero bueno, en todo caso son unas pérdidas cercanas al 20-25%. Y al final esta es la posición, pues de la posición importante, la más especulativa. ¿Por qué? Porque al final va a depender un poco de la decisión de la entidad reguladora americana. ¿Por qué? Farmamar lo bueno que tiene es que tiene aprobado provisionalmente un medicamento que se llama Zepzelca. Es un medicamento que trata un tipo de cáncer que hoy no tiene un tratamiento alternativo. El único que tiene parece ser que es mucho peor que el Zepzelca. Las probabilidades, viendo la historia de medicamentos aprobados que han sido aprobados después de ser aprobados provisionalmente, pues es un 90% de que lo aprueben. Si esto sucediera, pues los ingresos de Farmamar, lo más seguro es que crecieran de una forma muy importante. ¿Qué pasa? Que hoy en día no sabemos si van a retirar, o sea, si puede ser que al final no la acaben aprobando porque vean que no tiene grandes beneficios. O puede pasar que les exijan más ensayos a la empresa. Y esto haría retrasar mucho tiempo la aprobación final. La aprobación final es importante porque una vez de la aprobación final, Farmamar recibiría mucho dinero por parte de la empresa comercializadora en Estados Unidos, aparte del dinero que recibiría de las ventas, ¿no? Por eso en este caso es una empresa especulativa. Aún así, incluso si mantuviera los ingresos que tiene hoy en día, tampoco está cara, pero claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Si no le aprobaran este medicamento, que consiguiera mantener los ingresos que tiene hoy en día durante mucho tiempo, aunque tiene balas en la recámara, tiene otros tratamientos, como por ejemplo uno para el ojo seco, o que alguno de sus medicamentos pueda combinarse con otro y tener más ventas. Y es una empresa que creo que tiene mucha materia prima para desarrollar, podría hacerlo muy bien, pero ahora mismo en el corto plazo depende de esta decisión. Y además es una empresa que es muy volátil, incluso podría ser que las cosas acabaran mal y bajara mucho de precio porque al final no se aprueba y el resto de cosas también le salen mal. O sea, es una empresa no es muy especulativa porque creo que tiene muchas porcentajes de que la cosa salga bien, muchas posibilidades de que la cosa salga bien, pero sí que es la que tiene mayor riesgo, ¿no? Pues mira, si mantiene los ingresos de Yondelis, del cual ha aumentado la acción comercial, en el último trimestre ha firmado varios contratos para distribuir este medicamento en varios países donde no se había distribuido. Si mantiene los ingresos de Zepzelca, aunque esto como es provisional, pues no lo sabemos, y los de su división de genómica, que hace kits de diagnóstico, que claro, ahora están ingresando mucho por el COVID, pues podríamos decir que no está ni cara ni barata, ¿no? Y aunque tiene dinero en caja, pues es verdad que este dinero en caja y los ingresos pues se podrían esfumar si, por ejemplo, la FDA le exigiera más ensayos, porque son ensayos que tienes que reclutar a muchos pacientes y son caros. Y bueno, pero bueno, también siempre podría ponerse en manos de grandes farmacéuticas para que le financiaran. Bien, otra empresa que también hay una posición importante es Alibaba.
Alibaba es una empresa china y ¿qué pasa con este tipo de empresas, no? Alibaba, para el que no la conozca, pues es como la Google europea, pues es la Google china, ¿no? Una mezcla entre Google, Amazon, Shopify. Es una mezcla es una gran tecnológica que desarrolla software que bueno, le recorta mucho dinero en comisiones, en publicidad y también pues tiene el negocio de la nube, donde da servicio de nube a otras empresas, a particulares, tiene varias divisiones, también tiene una de salud. Es una empresa, pues es una empresón, es muy buena, pero está en China. ¿Qué pasa con este tipo de empresas, no? No estoy hablando ahora solo de China, sino China, Alibaba, pues Google, Amazon, etcétera. Bueno, pues este tipo de empresas están cogiendo mucho poder. Y el riesgo regulatorio por parte de los estados es cada vez mayor, porque los estados en un momento dirán, hasta aquí hemos llegado, no podéis tener tanto poder, os vamos a recortar esto. Esto supondría un recorte de ingresos, de beneficios, y puede que las cotizaciones se vieran muy afectadas. ¿Qué pasa? También es verdad que a su vez los estados necesitan este tipo de empresas, porque hoy en día son empresas tan poderosas que son un arma comercial y tecnológica. Y no pueden regular en exceso porque si no las perjudican con sus competidoras, ¿no? Estamos hablando en un contexto de competencia global de China contra Estados Unidos. Y entonces hay un riesgo regulatorio, pero los estados tampoco se pueden pasar porque si no le están dando ventaja al adversario geopolítico. Además, este tipo de empresas en muchos casos demuestran más rapidez que los estados, ¿no? Pues por ejemplo, la aplicación del radar COVID, aunque no esté funcionando, en verdad ha sido una asociación entre Google y Apple. Por ejemplo, AlphaFold, ¿no? De Google, que puede ser un arma sanitaria muy potente, y eso no habrá salido de los estados, habrá salido de una empresa privada, aunque ojo, una empresa privada que ha hecho un software impresionante, pero ha recogido datos de años y años de investigación pública. Pero bueno, aplicaciones como Google Maps, la educación, ¿no? La educación que siempre se había un poco basado en el sistema público, hoy en día encuentras cursos maravillosos y gratis en las redes, o sea que la educación ya no es monopolio de los estados, a menos que capen internet. Vemos los deepfakes, ¿no? Lo que se puede hacer, que pueden coger vídeos de personas hablando y cambiarles lo que están diciendo de una manera muy natural y tú no lo notas. La fabricación de vacunas, ¿no? Pues vemos que Samsung, por ejemplo, porque al principio la primera de la pandemia en marzo en Corea y todo eso se rastreó mucho mejor el virus y pues porque ahí tenían empresas que fabricaban componentes para el diagnóstico, como Samsung. Vemos que la Fundación Bill Gates ha metido un montón de dinero para que se empezaran a fabricar las vacunas antes de saber si iban a funcionar o no. O sea, que al final las empresas están cogiendo competencias que antes tenían los estados, ¿no? Y esto es muy interesante. Yo creo que hay que estar invertido en este tipo de empresas y bueno, yo creo que en el largo plazo nos van a dar muchas alegrías. Y en tercer lugar tenemos a Intel. Intel también una inversión del fondo. Y bueno, Intel es una empresa que tiene unos números buenísimos, además los mejora las ventas, cada vez tiene más ventas, cada vez tiene más beneficios, mejor free cash flow. Sin embargo, ahora mismo casi ni ganamos ni perdemos porque la tenemos a una media de $50. Y claro, desde el punto de vista inversor, si las comparamos con dos de sus competidoras, como podrían ser AMD y Nvidia, pues evidentemente nos hemos equivocado, ¿no? Porque no hemos ganado $1 y sin embargo, pues Nvidia y AMD pues han revalorizado casi, bueno, pues una un 60% y la otra un 100%, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues Intel vende 10 veces más que ellas y en bolsa valen más AMD o Nvidia que Intel, ¿no? Cuando Intel está mucho más diversificada, está a un precio mucho más razonable y sus números no paran de mejorar. Y esto es lo que hay, o sea, esto es la importancia de las expectativas. Y están sobrevaloradas las expectativas porque, para entendernos, es como si dijeran, mira, aquí tengo un piso, cómpramelo porque aunque tú veas en Idealista que está a 100.000 euros, yo te lo voy a vender 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Pues mira, pues es un piso que está aquí en la costa. Ten en cuenta que España va a ser la nueva Miami y se va a venir aquí toda Europa a veranear.
esto se va a multiplicar por 10 sin ninguna duda. Porque somos un país con sol, con buena sanidad, con seguridad. Bueno, vale, pero es que tiene que pasar todo eso, ¿no? Tienen que venir los europeos y tiene que no haber problemas en España y tiene que subir, tiene que no haber competencia para... Entonces, un poco parece que en el mercado estamos haciendo eso, estamos ya descontando que todo va a ir bien, ¿no? La importancia, como me decía otro día, de la historia, ¿vale? Es más importante la historia que los números. La matemática ha muerto. Bueno, es lo que hay y es verdad que de aquí 10 años, pues a lo mejor AMD y Nvidia son las nuevas Intel y Intel no ha parado de bajar porque se ha quedado obsoleta con su tecnología. Bueno, lo dudo, pero bueno, al final que tiene la razón es el mercado. Veremos en largo plazo cómo evoluciona. Yo sigo confiando en Intel, la iremos vigilando y a menos que vea que cambien drásticamente los números y problemas gordos en el negocio, pues yo creo que hay un buen potencial de revalorización. Bien, vamos a ver qué posiciones hemos vendido en el fondo. En primer lugar, la empresa Kinetic. Kinetic es una empresa de subcontratación de entrenamiento militar y también desarrolla nuevas tipologías de armas. Los que hayan visto las películas de James Bond, que está el señor Q, que siempre le da ahí unas armas súper chulas a Mr. Bond, pues Kinetic es como el señor Q del ejército británico, aunque ya también trabaja para el ejército de Estados Unidos y para el australiano. Es una empresa de consulting, pero bueno, también tiene instalaciones para entrenar para los militares, que son, al final esto es casi un monopolio, y bueno, ayuda a este tipo de empresas a integrar nuevas tecnologías, a hacer de consultoría, pues para integrar los drones, los ejércitos, los robots, las armas láser, la inteligencia artificial, pero además también es una empresa que desarrolla nuevos materiales. Y bueno, creo que es un modelo de negocio muy interesante, desarrolla cosas muy interesantes y por eso hemos estado invertidos en la misma. Las compramos en el torno de los 166 peniques y las hemos vendido en el torno de 307 peniques. Es una empresa muy exigente, pero es una empresa que yo creo que algunas empresas, es una empresa muy robusta y sin embargo también es volátil a la vez. Entonces yo creo que este tipo de empresas se pueden utilizar para hacer trading, ¿no? Comprarlas cuando están abajo y cuando están arriba venderlas, porque es una empresa que es muy difícil que quiebren, es una empresa que tiene muy buenos fundamentales, no tiene deuda y tiene casi un monopolio. Y yo creo que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad que nos da Mr. Market, ¿no? Es una empresa que al final subió por los buenos resultados trimestrales que ha tenido y por la recuperación esperada del sector aeronáutico ante los probables avances en la lucha contra el COVID-19, ¿no? Pues todas las vacunas y los tratamientos que han salido y que van a salir. Y además esta empresa al final será proveedora del sector aeroespacial, también ha colaborado en proyectos del espacio, con lo cual es una empresa que me gusta mucho el modelo de negocio, pero es una empresa que al hacer proyectos muy específicos no va a tener grandes márgenes pero es una empresa con la que dormir muy tranquilo. De hecho en su día la compramos a una valoración razonable, pero tampoco diríamos que barata, ¿no? Y sin deuda, es una empresa que no tiene deuda y es un sector con potencial, pero como ya hemos comentado, no va a ser una empresa que crezca de una manera fuerte en ventas. Al final, bueno, lo he comentado, está en el radar, puede ser una empresa volátil y nos podemos aprovechar de estas variaciones de precio. Bien, la siguiente empresa que vendimos, pues de más que vender, nos hicieron una OPA, fue Devoteam. Devoteam es una empresa de software, pero que está muy metido en el negocio de todo lo que es la nube, que este año ha crecido como un cohete todo este negocio. Pero además de estar en este negocio, claro, es una empresa que tenía muy buenos fundamentales, que estaba en un sector en ebullición, que no estaba cara y bueno, pues la hemos vendido con un 20% de beneficio y es una empresa que además tenía mucho negocio con el norte de África y era una empresa muy interesante a seguir para ver cómo el norte de África cómo evolucionaba, cómo evolucionaban los negocios allí. Y la verdad es que es una empresa que me encantaba, pero bueno, pues nada, nos la han comprado. Pues bueno, pues
pues bienvenido sea. La siguiente es Siltronic. Bueno, Siltronic es una empresa alemana que lo que hacía eran las obleas, que es como la materia prima para, bueno, las placas donde se graban los circuitos de los microchips, ¿no? Y es una empresa que está a unos múltiplos muy bajos, está muy barata, tenía muy buenos fundamentales, no tenía deuda, crecía en ventas y en beneficios, y además estaba un sector en crecimiento, o sea, pues la típico chollo que nos ha dado el mercado este año y que en julio aún estaba a precios de chollo. Pues bueno, pues la compramos a 80 euros y las hemos vendido a 125 euros, ¿no? La curiosidad es que las ha comprado una empresa taiwanesa. En Taiwán está también en Taiwan Semiconductor, ¿no? Pues la ha comprado Global Wafers, que es pues una empresa que también que hacía lo mismo que Siltronic. Y bueno, pues también está muy interesante todo el tema de los semiconductores, proveedores y tal. Bien, otra empresa que esta no es, la vendimos y la voy a explicar porque es una empresa que si tuvieras los números muy buena, pero al final era una empresa que tenía 5 empleados. La empresa es Biospecifics Technologies y era muy curiosa porque era una empresa que al final lo que había hecho era comprar una patente del desarrollo de un medicamento que habían hecho en una universidad americana. Entonces, básicamente lo único que tenía era la patente, era como un despacho de abogados y a su vez había vendido los derechos a una empresa, pero era una empresa de medicina estética, no farmacéutica. Entonces, me entraron ahí bastantes dudas y digo, mira, para empezar el fondo no quiero coger, aunque la empresa me gustaba por números y veía tenía mucho potencial, al final solo tenía un medicamento y es tipo lo de Farmamar, pero era más especulativa si cabe, ¿no? Porque solo tenía un medicamento que ni siquiera habían desarrollado ellos, que habían comprado una patente y que se lo estaban dando a desarrollar a una farmacéutica que tampoco tenía experiencia en que le aprobaba medicamentos, porque era una farmacéutica de tratamientos estéticos. Pero bueno, pues al final la vendí sin pérdidas ni ganancias y al final resulta que la empresa esta de tratamientos estéticos la ha acabado comprando y hubo muy buena prima. Bueno, pues nos lo hemos perdido, pero también creo que es interesante porque vemos que pequeñas farmas que nacen al calor de financiación que hay en los mercados y es lo que hablábamos antes de que creo que es un buen momento para invertir porque van a ser muchas empresas de este tipo con mucho potencial que antes simplemente no podían seguir al mercado por falta de recursos financieros y tecnológicos y hoy en día esos recursos financieros y tecnológicos existen y cada vez están al alcance de más mentes privilegiadas. Y por eso creo que estamos en una época muy buena a invertir porque van a salir muchas pequeñas empresas con potenciales increíbles. Y esto es un buen ejemplo, aunque aquí un poco el miedo nos hizo vender antes de tiempo. Otra, Biotelemetry, otra que nos ha nopado, las compramos a 48 euros y las hemos vendido a 72 euros. Pues una pena pues tener una posición, que teníamos una posición muy pequeña, porque creo que era una empresa muy interesante, pero a mí me gusta construir muchas veces, sobre todo cuando estoy empezando, la posición poco a poco. Y a veces cojo una pequeña posición para comprometerme y pues pasa que muchas veces me han ido muy bien y me las han comprado cuando la posición era muy pequeña, ¿no? De hecho, pues no solo me ha parecido interesante a mí, sino también a Philips y nos la ha comprado, ¿no? Y yo creo que es una empresa muy interesante porque al final Biotelemetry lo que hacía era pues coger datos, parámetros del funcionamiento de tu sistema cardiovascular, ¿no? Con dispositivos y estos dispositivos lo enviaban a distancia pues a un ordenador que aplicaba su software de inteligencia artificial, etcétera, y bueno, pues daba los resultados a los médicos a través de dispositivos. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay como una batalla silenciosa, o lo que yo estoy viendo, porque estoy estudiando empresas del sector, y vemos que, por ejemplo, dos grandes actores que los tenemos en cartera, como Philips y Siemens Healthineers, están cogiendo este tipo de empresas y se van a quedar con los dispositivos que recogen datos de los pacientes y con los datos de los pacientes, ¿no? Y como decíamos antes, pues este tipo de empresas están cogiendo un poder muy grande y están cogiendo apartados que antes eran como exclusivos del Estado.
bueno, veremos cómo acaba la cosa, pero también en este sentido hay oportunidades muy interesantes y para muestra este botón de empresa que nos han comprado. Bien, y otra que hemos vendido, pero que bueno, seguramente volveremos a adquirir, pero es Airbus. Airbus es una tesis realizada antes de tiempo, la teníamos a unos 63 euros y la hemos vendido pues, en el torno de los 90 euros, ¿no? Pues al final yo la compré, pensaba que podía bajar también a 40 o 30 porque estamos en una pandemia global, es uno de los sectores más afectados, pero también pensaba que era muy difícil que quebrara, ¿no? Entonces digo, pues voy a ir construyendo posición, si baja compraré más porque es una empresa que es un duopolio, pero es una empresa que ahora mismo tiene mejores números de Boeing porque ha tenido menos problemas que Boeing. Y aunque en el futuro los números puede que no fueran muy bollantes porque pues la reducción de vuelos que está habiendo en este momento y que no sabemos si volverán a lo de antes, pero en el medio plazo nunca se sabe, ¿no? Y lo que hemos hecho es pues eso, venderla y puede que si viene una bajada del mercado volvamos a empezar a construir posición porque yo creo que tiene potencial. Y está también el sector aeroespacial donde está muy metido y creo que va a haber un gran crecimiento y yo creo que además puede volver a haber un aumento de la movilidad por la globalización del trabajo, porque aunque se hable mucho del teletrabajo, también es verdad que yo a efectos global creo que se está dando como en Estados Unidos, que vemos que mucha gente tiene mucha movilidad laboral, que pasa de un estado a otro y trabaja en una empresa un tiempo y luego se va a otra que está en otro estado lejos. Pues eso está pasando también a nivel global y el teletrabajo está permitiendo que mucha gente trabaje donde quiera y tenga mucha movilidad. Y esto puede también hacer que haya un aumento de los vuelos. Además del crecimiento económico mundial, ¿no? Y el teletrabajo, que aunque puedes pensar que quita vuelos porque no hace falta reunirse, pues yo conozco a varios que trabajan y cada X tiempo se tienen que ir a sus oficinas centrales, pero trabajan en un sitio y las oficinas centrales están en otro. Entonces, no sabemos cómo evolucionar, es un duopolio y yo creo que es un sector muy interesante en el que hay que estar y seguramente volveremos a entrar en esta empresa. Vemos que, bueno, para enero de 2021 se esperaba que los vuelos tuvieran un menos 20% en comparación a la era pre-COVID y sin embargo estamos en un menos 60 aún. Porque vemos las previsiones que había y lo que hay, ¿no? Pero esto es lo que hemos comentado ya varias veces en este podcast vídeo, que tendemos a subestimar los cambios a 10 años, ¿no? Por ejemplo, pues el crecimiento puede haber en África, en Asia, en Latinoamérica y también en el sector espacial y drones. Y aquí Airbus va a ser muy importante y esto es un poco la tesis de inversión, ¿no? Que creo que en 10 años el escenario será totalmente diferente y cuando hay que invertir es ahora que es cuando más dudas hay. Bien, y ahora vamos a ver empresas que no hemos vendido, que siguen en el fondo, pero que por lo que sea creo que merecen un comentario. Bien, la primera será pues una minera, Atalaya Mining, ¿no? La tesis del cobre. Es una empresa que se compró a 1,7 libras y ahora ya está en el torno de 2,40 libras, ¿no? Es una empresa curiosa porque tiene su sede en Chipre, tiene las minas en España y está cotizada en Londres. Atalaya Mining no es ni más ni menos que las instalaciones de la antigua Río Tinto que operaba en Huelva, pues se extinguió y se creó esta empresa. Y bueno, esto es Atalaya Mining, por eso también tiene esta estructura así un poco rara. Y bueno, es una mina que es una empresa que a día de hoy tiene beneficios. Creo que la electrificación y la automatización de la economía requerirán cobre, como ya he comentado antes. La tesis del cobre parece que se cumple, aunque ya desde 2012 se viene diciendo que se necesitará mucho cobre y como que no acaba de despegar. Sin embargo, este año está disparado, aunque también puede ser porque ha habido unas tensiones con China, que al final es la que más cobre consume, pues también ha habido problemas logísticos, también se ha peleado un poco con Australia y puede que esas tensiones hayan un poco disparado el precio y puede que vuelva a caer en el corto plazo. Pero bueno, esta empresa me gusta porque tiene buenos números, no tiene deuda, tiene posibles catalizadores como una mina en el norte de España que de momento le han denegado, ¿no? Medio Ambiente ha denegado esa mina, pero
aún no se ha dicho la última palabra. Está explotando las minas. ¿Qué pasa con las minas de oro de Río Tinto? Pues que ya están muy explotadas y que el cobre no es de la mejor calidad porque tiene pues muchos azufres y tal. Pero esto también un poco está pasando en el mundo de la minería, que cada vez hay mejores técnicas, cada vez se puede refinar mejor el cobre y, por ejemplo, pues hay un proyecto que se llama el Helix System y sin apenas contaminación se va a poder purificar mucho el cobre ya en las propias instalaciones de la mina, ¿no? Y además va a empezar a explotar otra mina que se llama Masa Valverde. Esto unido al potencial que tiene el cobre y que está a una valoración muy razonable, Atalaya Mining, pues bueno, aquí lo vemos que está a 1,7, está a 2,4 y aún queda potencial para subir, aunque en el corto plazo puede sufrir cierta volatilidad. Bueno, pues vemos el cobre, ¿no? El cobre estaba en 6.000 antes de empezar el año y ahora está en 7.500. Y este año mínimo se hizo 5.000 y ahora está en 8.500, ¿no? Ha tenido una subida muy fuerte, sobre todo en la última parte del año. Bien, de hecho vemos aquí el precio por libra, ¿no? Que de 2.000 ha pasado a 3.600. Es una empresa, bueno, pues que Atalaya Mining, que tiene caja neta y bueno, yo creo que tiene buenas perspectivas. Otra posición a destacar, el ETF ARK Genomic Revolution. Bueno, pues todo lo que es la tecnología genética a raíz del COVID también, porque al final las dos primeras vacunas aprobadas tienen tecnología de genética, ¿no? Porque al final se acaba usando el ARN, que es un componente, es un factor fundamental en todo lo que es genética. Y bueno, eso es una de las razones, aparte de, pues por ejemplo, este año también se han dado pasos muy importantes en el tratamiento CRISPR, que son los ensayos clínicos con pacientes. Por ejemplo, pues ha sido un año muy importante, ¿no? Se han probado este año ya en humanos la tecnología CRISPR y bueno, pues dos terapias de patologías hematológicas, patologías de la sangre, como la anemia de células falciformes y la beta-talasemia. Beta-talasemia, por ejemplo, los pacientes cada cierto tiempo tienen que hacer estas transfusiones de sangre. Pues si al final se acabara solucionando este problema, pues sería una auténtica bendición. Terapias para patologías oculares, una terapia para la amiloidosis por transtiretina. Otra, bueno, una que se hizo una irresponsable en China, ¿no? Para prevenir una infección por el VIH que al final no ha prevenido nada, ¿no? Pero bueno, es un paso que se dio en China, lo que pasa es que aquello sí que fue algo irresponsable. Y también una terapia para reducción de colesterol en monos. Pues todo esto se ha dado este año, se han dado pasos muy importantes en todos estos tratamientos, a ver si al final fructifican y se pueden aplicar y sería una notición, ¿no? Para la humanidad y por eso esperemos que este ETF esté con nosotros mucho tiempo y aunque ha multiplicado por 3 este año, bueno, pues nos siga dando muchas alegrías. Bien, otra empresa, Novocure. Novocure es una empresa que llevo siendo hace mucho tiempo y lo que pasa es que fui cobarde y cogí una posición pequeña. Invertimos en $60 y ahora está en $160. ¿Qué pasa? Bueno, es una empresa que al final lo que tiene es un aparato que emite unas radiaciones y entonces estas radiaciones hacen que se frene el avance de ciertos cánceres. ¿Qué pasa? Que hasta ahora solo estaba aprobado para un tipo de cáncer cerebral. Pero al ser un efecto físico, era muy probable que funcionara en otros tipos de cáncer. Y efectivamente se lo acaban de aprobar para otro tipo de cáncer de la zona torácica como es el mesioteloma pleural. Y seguramente pues se lo acabarán aprobando para más tipo de cáncer como el páncreas o otro tipo de cáncer agresivo que no tienen tratamiento. Y esto al final es un dispositivo que te puedes poner en el cuerpo y frena la progresión, aunque no cura, pero hace que avance mucho más lento la enfermedad y aumenta la esperanza de vida de los pacientes. Pues un modelo muy interesante, una empresa con ventas, un crecimiento mental muy fuerte y que tiene también bastante potencial de revalorización, aunque se ha revalorizado ya bastante.
bueno, podemos ver eso, está comprada en torno de $60 y bueno, pues la cotización a finales de diciembre era de $170. Y ya por último, dos empresas a destacar, una sería Silk Road, que también es un dispositivo médico que sirve para tratar accidentes cardiovasculares cuando llega el paciente al hospital y hay que hacer una primera intervención, pues reduce mucho el riesgo de la operación. Y bueno, pues la compramos en $36 y ahora está en torno de los $60. Y luego una empresa que ya he comentado, una empresa china, se llama Ehan, que hace drones y bueno, la compramos en el torno de $12 y ahora está en el torno de los $22, casi un 100%, también un muy destacado comportamiento. Tiene muy buena pinta esta empresa y hace cosas que son reales, pero ya veremos si se cumplen las expectativas o al ser una empresa muy pequeña se acaban no cumpliendo las expectativas y no puede soportar el tema financiero, ¿no? En este caso. Veremos. Pero en todo caso muy interesante. Y bueno, hasta aquí la explicación. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido para vuestro proceso inversor y nada, muchas gracias por estar ahí y al final del primer trimestre de 2021 volveré a presentar la evolución del fondo. Muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que cualquier activo comentado no es en ningún caso una recomendación de inversión y si os ha gustado os agradeceré que pongáis algún corazón, alguna estrellita, algún comentario en iVoox, Apple Podcast, YouTube o similares. Muchas gracias.